que cuando las víctimas del terrorismo reclamamos justicia, y esta jurisprudencia, que es la doctrina Parot, es un ejemplo de justicia para las víctimas del terrorismo y supone una condena más justa para los verdugos, pues conseguimos el apoyo de todas y cada una de las víctimas del terrorismo, independientemente de la organización terrorista que haya causado esas víctimas del terrorismo. El próximo día 20 de marzo se reúne la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para estudiar el recurso presentado por el Gobierno, y desde luego las víctimas del terrorismo mantenemos la esperanza de que se continúe aplicando esta doctrina Parot, porque yo creo que nadie podría llegar a entender que terroristas sanguinarios que no se han arrepentido, que no han pedido perdón, que no han reconocido a las víctimas del terrorismo y sobre todo que no han mostrado ni la más mínima prueba de querer reinsertarse en la sociedad, lo que no es de recibo es que puedan salir de la cárcel sin haber cumplido el máximo establecido por ley, que es a lo máximo que aspiramos las víctimas del terrorismo, que al menos cumplan lo máximo establecido por ley. Repito, es una jurisprudencia que es de justicia para las víctimas del terrorismo, y con esto me quedo y espero y deseo desde luego que la sentencia final del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea favorable a la justicia y no favorable a la impunidad de todos y cada uno de los verdugos. Desgraciadamente es el lenguaje que llevan utilizando desde el inicio de la organización terrorista ETA, que es el de la imposición y el de la amenaza directa. Repito, esta doctrina no es contraria a la pacificación, que es el mensaje, entre otros muchos, basado en la auténtica mentira que están utilizando en estos momentos los portavoces de la organización terrorista ETA, porque los únicos contrarios a la pacificación son los que están precisamente en las cárceles por haber arrebatado la vida a muchísimos inocentes, todos ellos inocentes. Esto no es contrario a la pacificación, esto es favorable a la justicia, que al fin y al cabo es lo que hemos reclamado y continuamos reclamando las víctimas del terrorismo desde el momento en que nunca nos hemos posicionado ni al lado de la venganza ni al lado de la revancha. Lo único que exigimos y pedimos es justicia, y esta doctrina Parot es justicia para las víctimas del terrorismo. En el caso de que se derogaría esta doctrina Parot, supondría la salida casi inmediata de casi un centenar de terroristas sanguinarios que cuentan en su haber con una larga lista de víctimas del terrorismo, de nombres de inocentes. Y también afectaría a casi una treintena de delincuentes, entre otros violadores, asesinos de menores. Es decir, que estamos hablando también de una falta de seguridad. Es decir, en el momento que esta gentuza, que estos delincuentes saldrían a la calle, estaríamos hablando de una falta de seguridad para todos y cada uno de nosotros. Sin lugar a duda, la derogación de esta doctrina Parot supondría una violación de los derechos humanos y de las libertades de todos y cada uno de nosotros, no solamente como víctimas del terrorismo, sino como ciudadanos españoles, y, por supuesto, una grave ofensa a las víctimas del terrorismo. Repito, esto es una doctrina que no solamente afecta a los terroristas, sino también que afecta a delincuentes reincidentes, entre otros a violadores de niños pequeños.